vamos a hablar de un aniversario. Tiara Health, una clínica antienvejecimiento, cumple un año de vida. Así que vamos a hablar de este recorrido, de cuáles son sus tratamientos principales y el público que ha asistido durante estos meses. Con nosotros está Francisco Martínez Peñalver, que es el director médico. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien. Supongo que ha pasado muy rápido el año, ¿no? Rapidísimo, y eso es señal de que hemos estado muy ocupados, ¿no? Pero ha pasado rapidísimo, la verdad. ¿Habéis cumplido los objetivos que teníais cuando pusisteis en marcha este proyecto aquí en Marbella? La verdad que más de lo que yo esperaba. Teníamos unos objetivos que era establecer una nueva medicina, que eso es un proyecto muy ambicioso, y bueno, teníamos muchas dudas al principio de quién iba a venir a nuestra clínica. Y la verdad que apostamos por Marbella, y lo dijimos hace un año en la entrevista que tuvimos, porque yo creo que es el sitio ideal a nivel mundial para envejecer, y nos hemos encontrado con que el público local ha sido mucho más numeroso que la gente que venía solo de paso de vacaciones, y ese era uno de nuestros primeros objetivos. Luego, en cuanto a número de pacientes, hemos superado las expectativas, y la verdad que ha sido un año buenísimo en ese sentido. ¿Cómo se acerca el público a esta medicina preventiva? No esperar que te ocurra algo para tratarlo, sino trabajar de manera anticipada. Pues como te decía, ha habido muchísima gente, vamos, un 65% de nuestro público es local, y eso ha funcionado muy bien en el boca a boca. Tenemos una oferta sanitaria, también lo decíamos el año pasado, somos la tercera ciudad en España en cuanto a facturación de medicina privada. Tenemos una medicina privada fantástica, una medicina pública buenísima, pero ese gap de ir a la clínica para no ponerse enfermo lo hemos cubierto, y el boca a boca ha sido espectacular. Tenemos lo que llamamos terceras y cuartas generaciones de pacientes, es decir, yo he ido, me ha venido bien, se lo he dicho a otro, ese otro se lo ha dicho a otro, y vamos ya por cuarta generación de pacientes. Cuando se acercan, ¿tienen claro los tratamientos? ¿Saben exactamente qué van a encontrar, o de alguna manera, bueno, pues se dejan llevar por vuestro conocimiento, por el trabajo que venís realizando? Hay de todo. Hay gente que realmente le han contado, pues yo he ido aquí y me he encontrado bien. Y ese es el boca a boca que siempre funciona. Claro. Y luego nos encontrábamos con los pacientes extranjeros que venían, como decimos en Andalucía, a pecho descubierto. Venían, hágame usted lo que usted quiera. Nosotros intentamos siempre customizar, individualizar nuestros chequeos, hacer el chequeo para ti. Y eso hay gente que lo ha entendido bien, y ha habido gente que decía, no, no, doctor, hágamelo todo. Y bueno, ha sido divertida esa experiencia. ¿Cuáles son los tratamientos más destacados, los que mejor os funcionan? Pues mira, nosotros ha crecido muchísimo la cámara hiperbárica. Tenemos una cámara hiperbárica que ha ayudado a mucha gente este año en Marbella, gente que tenía úlceras que no se cerraban de ninguna manera después de la cirugía, o gente que conocía la medicina hiperbárica y cuando se ha operado enseguida ha venido a darse sesiones con nosotros, gente que tenía síndromes post-COVID, con fatiga crónica, la verdad que ha sido espectacular. Luego, hace unos meses, incorporamos la neuromodulación, que es un tratamiento muy innovador, que lo que hace es que, igual que cuando vamos al gimnasio, entrenamos nuestros músculos, la neuromodulación entrena nuestro sistema nervioso, tanto el central como el periférico, de tal manera que si alguien tiene problemas de sueño, tiene compulsión por la comida o tiene compulsión por fumar, el NESA, la neuromodulación, lo que hace es entrenar al cerebro para que se controle cuando vea esos impulsos. Eso también, en cuanto lo incorporamos a nuestro tratamiento, creció de manera exponencial. Y luego, por supuesto, gente que ha venido porque la menopausia o la andropausia estaba haciendo estragos, y que han venido y han recuperado bastante de lo que habían perdido por el declive hormonal. Afortunadamente cada vez se habla más de este periodo de la vida que antes, bueno, se tenía un poco debajo de la alfombra. Claro, tú imagínate, estamos hablando en el caso de la menopausia de la mitad de la población, y vas a explicarle a tu médico los síntomas que tenías, y el médico decía, bueno, esto es lo natural, ¿no? Entonces nosotros le explicamos a la gente que hay dos maneras de afrontar el envejecimiento, una que es la manera natural, que es padeciendo todos esos síntomas, otra que es la manera saludable, que es obviando esos síntomas, o por lo menos haciendo que remitan lo máximo posible. Claro, es que queremos cumplir años, pero estando de una manera, claro, saludable en el mundo, y no cumplir por cumplir, ¿no? Claro, la idea es que nos muramos cuando nos tengamos que morir, pero con nuestras capacidades cognitivas a tope, disfrutando de nuestros amigos, lo que hablábamos antes fuera de cámara, de nuestros amigos, de nuestra vida. Vivimos en un sitio paradisíaco. Yo siempre a los pacientes que tengo que son jugadores de golf, lo que les digo es que van a poder estar jugando al golf hasta que los 95 años, si están todavía aquí con nosotros.
nosotros hasta los 100 años. Ese es el objetivo. El día que tenga que pasar, que pase, pero con nuestras capacidades físicas y cognitivas a tope. ¿En qué habéis invertido especialmente en maquinaria vuestros esfuerzos? Pues nosotros, para esta medicina de longevidad, esta medicina de precisión, hace falta una maquinaria que no suele haber en otros centros sanitarios, que es costosa. Sobre todo nos hemos centrado en el diagnóstico, porque viene gente ya donde el proceso de envejecimiento ha comenzado y nosotros queremos marcar una referencia, es decir, pues usted ha venido, el primer día usted estaba aquí y hemos conseguido llevarle aquí. En ese aspecto, el otro día comentaba con un amigo que no está definido en longevidad, no existe oficialmente, pero hay una cosa que es el efecto Lamborghini, ¿no? Que nosotros lo vemos en nuestros pacientes, que es que cuando les cambiamos la vida con nuestra propuesta de tratamiento, la siguiente visita es como si se hubieran comprado un Lamborghini. Yo no me he comprado ninguno, pero entiendo que el primer día que lo tienes, lo enciendes, escuchas el motor, te vienes arriba y se te ponen los pelos de punta, pero cuando llevas 6 meses con ese Lamborghini, como te has acostumbrado a él, ¿no? Nosotros, ese ha sido un trabajo, sobre todo ahora ya de los chequeos de revisión que vienen a hacer, donde con números les demostramos el cambio que ha habido este año. Y vuelven a renovar ese efecto Lamborghini porque dicen, jolín, hay indicadores de calidad de vida. El otro día un paciente que decía que no, que se sentía como al principio, digo, no, en sus indicadores de calidad de vida que usted ha escrito tenía 66 puntos y este año tiene 102. Entonces retoman esa fe en el proyecto de longevidad en el que están metidos. ¿Se llegarán a popularizar los test genéticos para que realmente sepamos qué enfermedades vamos a ir desarrollando? Porque ahora, bueno, podemos conocer determinadas pautas, ¿no? Pero bueno, son al final pruebas más caras que no se hacen en todos los lugares. Al final sí, porque la inteligencia artificial ha entrado de lleno en estos temas. El otro día había una conferencia de un señor americano que se llama Tony Robbins, que es un comunicador excepcional y que ahora se ha asociado a temas de longevidad y que explica las cosas muy bien. Y él hacía, en cuanto al tema de genética, hace 5 años hacer un genoma completo, no un test de los que podemos hacer en una clínica, costaba unos $100.000. Ahora cuesta, 5 años después, 25.000. Probablemente dentro de 5 años hacerte tu genoma completo cueste 5.000. Y al final la inteligencia artificial va a acelerar todo esto porque facilita muchísimo el procesamiento de los datos y abarata tiempo y coste en esa operación. Entonces, seguro que será mucho más accesible. ¿Y vosotros podéis determinar ahora algún tipo de enfermedad que se pueda desarrollar en el futuro? Sí, nosotros hacemos con la Universidad de Singapur, que es probablemente la joya de la corona en cuanto a test epigenéticos, nosotros hacemos algo que a mí me parece a nivel de médico-paciente más interesante que hacerle un genoma, porque el genoma no se puede cambiar, es toda tu información. Nosotros hacemos epigenomas, epigenética, de todo el genoma, con tus hábitos de vida, qué es lo que tus genes están reproduciendo. Y eso sí se puede cambiar. Hay genes buenos, genes malos. Si usted sigue con este hábito, solo va a expresar los malos y van a aparecer enfermedades. Nosotros le hablamos al paciente de si sigue usted por este camino, las posibilidades de que sea diabético, de que tenga un cáncer, de que tenga una enfermedad neurocognitiva, son estas. Si cambia, dentro de un año repetiremos el epigenético y veremos cómo han cambiado esas probabilidades. Además, nuestro test epigenético da una cosa a mí me parece muy interesante, que es el Dunedin Pace, que es el ritmo de envejecimiento. Y es muy visual. Poner una tortuga y un conejo. Y un indicador. ¿Cómo está usted envejeciendo? ¿A qué velocidad? ¿No? Entonces, da un número concreto. Pues por cada año de vida que pasa, usted está envejeciendo 0,6 años. Lo está haciendo bien. Por cada año de vida que pasa, usted está envejeciendo 1,5 años. Tenemos que cambiar algunas cosas. ¿Cómo podemos cuidar de nuestros telómeros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues básicamente hacer las cosas bien en cuanto a nutrición. Y hacer las cosas bien en cuanto a nutrición o en cuanto a ejercicio. Yo siempre digo que cuando hemos aprendido a conducir hemos ido a una autoescuela, siempre. Porque yo tengo muchos pacientes que me decían, no, yo voy al gimnasio y yo sé lo que tengo que hacer. Oiga, no. Hay señores que saben lo que usted tiene que hacer y el ejercicio debe ser individualizado. Y el que me viene bien a mí no te viene bien a ti. Y en cada momento de la vida hay un ejercicio para hacer. Antes de los 40 años se recomienda el cardio, después de los 40 años suele ser más beneficioso el ejercicio de fuerza. Hay que hacer bien el ejercicio y hay que hacer ejercicio. Oiga, mire, a mí es que no me gusta hacer ejercicio. Ya, yo siempre pongo el ejemplo de que a mí no me gusta pagar en junio la renta y la tengo que pagar, ¿no? Y luego con la nutrición es igual. La nutrición es un aspecto que hay que personalizar al máximo.
porque cualquier vivencia puede afectar a tu flora microbiota y la flora microbiota afectar a lo que absorbemos. Entonces es importante tener, como tenemos nosotros, un equipo de nutrición que lo que hace es ir al detalle máximo con cada paciente, que al paciente luego también le gusta, dice, jolín, mi plan de nutrición, mi plan de entrenamiento es personalizado y veo estos efectos. Pero es cierto, como dices, que no se va tanto al nutricionista como haría falta, quizás para perder peso o para otro tipo de problemas, pero hay muchas personas que tienen problemas intestinales, de hinchazón. Sí, pero hay que cambiar la idea del nutricionista para perder peso. La palabra dieta hay que condenarla. Oiga, mire, si usted hace una dieta, cuando la termine, por definición lo va a volver a recuperar. Lo que hay que hacer es cambiar hábitos y detectar dentro de los gustos que tiene cada persona. Es que cada persona es un mundo, es que cada persona... No, mire, yo no puedo pasar sin ir los domingos al cine y comerme un bol de palomitas y unas chucherías. Bien, pues el resto de la semana vamos a adaptar la dieta para que eso no le haga mucho daño. Lo que hay que quitar es la idea de dieta y cambiarlo por adquirir hábitos saludables de nutrición. Otra de las patas importantes es el sueño. Bueno, es básico. Fundamental. El sueño es el momento en el que nuestras neuronas, digamos que sacan la basura a la calle. Y si esa noche no pasa el camión de la basura, la diferencia es que la basura al día siguiente no la van a poder sacar. La neurona la mete para adentro y se la queda, con lo cual envejece y se oxida más rápido. Los procesos de sueño son ahora mismo una de las patas integrales de nuestro abordaje del envejecimiento y además la conectamos con el ejercicio y la conectamos con la nutrición. Todo está interconectado. Entonces, uno de los principales valedores del sueño, que es la serotonina y el metabolismo del triptófano, está directamente relacionado con la nutrición. Y por eso nuestros planes son muy personalizados, y no me cansaré de decirlo, pero a la vez hacen que el paciente note... Le decimos cosas que él no nos ha dicho muchas veces. Le decimos, pues seguro que esto... Pues esto no se lo he dicho. Está todo conectado. Y qué poco se cuida del sueño, hasta qué horas te quedas pues, viendo la tele o con el móvil. Las pantallas. Las pantallas, que son terribles. Sí, sí. Bueno, ¿dónde queréis ir el próximo año? ¿Cuál es vuestra meta ahora? Bueno, ya tenemos en obras, hablábamos hace un año, he visto nuestra entrevista hace un año, y yo decía, jolín, qué osado que te dije, no, a final de año estará abierto. No, las obras tardan muchísimo, pero Lisboa, antes de que acabe este año, sí o sí estará, vamos, ya estamos empezando la selección de personal para la clínica de Lisboa. Y en Arabia igual, en Arabia, en el norte de Arabia. ¿Dónde? En un sitio que se llama Alula, que es un oasis que hay en el noroeste de Arabia, que es un paraíso, es un auténtico paraíso, y que literalmente esta mañana me mandaban fotos y ya se está aplanando el terreno donde va nuestra clínica. O sea que muy buenas noticias, expectativas muy positivas y en crecimiento. Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias por la visita. Muchísimas gracias. Gracias.